Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos como tema de hoy la autodeterminación como el puente hacia la libertad de conciencia. Ahora, en este momento, acabo de mencionar 3 palabras que son fundamentales, que son muy importantes. Y las dije todas en esta frase que te acabo de mencionar. La primera es autodeterminación. La segunda es libertad y la tercera es conciencia. ¿Qué quiere decir autodeterminación? Autodeterminación implica el reconocimiento de la eterna esencia que habita en nuestro interior y que define nuestra cualidad infinita, nuestra cualidad ingobernable, nuestra cualidad soberana. La autodeterminación es una palabra que se asemeja mucho a la palabra soberanía. Cuando hablamos de autodeterminación estamos hablando de estar afuera del sistema, entre comillas, porque no podemos estar completamente afuera del sistema, pero sí tener la posibilidad de movernos en este mundo tridimensional desde nuestra esencia, utilizar la base esencial de nuestra manifestación creada a través de una intención de tomar participación en este juego de la vida, pero hacerlo desde este lugar, desde donde los límites son mucho más amplios que los que el sistema que intenta controlar a las masas impone para su propio beneficio. La autodeterminación es un estado de ser. La autodeterminación es una posibilidad de abrir nuestro campo de percepción y de movernos en este mundo a través de una expansión y creando, podríamos decir, nuestras propias leyes, nuestras propias reglas, siendo nosotros los soberanos de nuestro cuerpo, por ejemplo, y no entregándolo completamente al sistema sanitario, siendo nosotros los soberanos de nuestra educación y no entregándola al sistema educativo, siendo nosotros los propios soberanos de nuestra libertad financiera y no entregando esta libertad al sistema bancario, siendo nosotros soberanos de nuestras propias leyes y no entregando nuestra soberanía a la ley positiva. La autodeterminación está regida por la ley natural. La ley natural es una ley no escrita, pero es una ley que trasciende todas las leyes. Es una ley que en la jerarquía de fuentes está en la punta de la pirámide. Es la ley suprema. Es la ley que enmarca a todos los hombres y mujeres vivos y vivas que habitan esta tierra. Y es una ley que funciona de manera que si nosotros estamos en autodeterminación, en autopercepción, si estamos con esta capacidad esencial de reconocer que somos una eterna esencia que ha decidido encarnar y que no somos el personaje o la persona que se llama fulanito de tal, menganito de tal, porque esto es parte de una ficción, si nosotros reconocemos que la ficción tiene una utilidad para algunas de las cuestiones del sistema que pueden ser beneficiosas para nosotros, pero que por otra parte esta ficción jurídica que es nuestro nombre y nuestro apellido puede esencialmente ser utilizada para crearnos perjuicio permanente, si nosotros reconocemos que más allá de esto somos una eterna esencia que ha elegido encarnar, tenemos la posibilidad de autodenominarnos autodeterminados. La segunda palabra importante es libertad. Autodeterminados para actuar en libertad de conciencia fue mi primera frase o algo parecido. Libertad de conciencia, vamos primero con libertad. La libertad parece una palabra demasiado grande y por momentos
He creído muchas veces que la libertad no existe desde el punto de vista completo e integral. Sin embargo, cuando nosotros nos autopercibimos como una eterna esencia, cuando nos autopercibimos sin límites temporales y cuando nos reconocemos a nosotros mismos como jugando el juego de la vida desde un lugar esencial y desde un lugar privilegiado que es nuestra esencia que no tiene límites y fronteras, la libertad se hace más asequible. La libertad es algo que parece que está mucho más cerca de lo que estaría de cualquier juego de la ficción, de cualquier juego desde el personaje o desde el ego. Nuestra auténtica libertad, si nos ponemos verdaderamente estrictos, que además sería la vía hacia el libre albedrío, está en nuestra capacidad de imaginar. Somos libres de imaginar el estado que queremos habitar. Somos libres de imaginar el deseo que queremos experimentar. Somos libres de imaginar la versión de nosotros mismos que queremos ser. Tenemos la libertad de asumir que somos aquello que deseamos. Tenemos la libertad de asumir nuestra conciencia en expansión. Tenemos la libertad de asumirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas como mejores y más conscientes de lo que somos hoy. Si hablamos de libertad, creo que la libertad más grande es esta, la libertad de la imaginación y la libertad de asumirnos a nosotros mismos en esta capacidad que tenemos de proyectarnos hacia el futuro. Por eso muchas veces digo que el futuro es más importante que el presente. Y no lo digo desde el punto de vista de la ansiedad o de querer conquistar algo, de que me quedó un poco así, perdón, ni de querer conquistar algo o de el deseo desde el punto de vista de deseo esto, porque lo deseo, porque si no, no puedo vivir sin esto. No, estoy hablando de aquel deseo que está directamente conectado con el cumplimiento de tus sueños. Aquel deseo que está directamente conectado con el cumplimiento de tus metas, donde el propósito es lo que te impulsa, donde la intención está apoyada en un propósito que tenga como finalidad conocerte más a vos mismo o a vos misma. Por eso es que el futuro termina siendo un tiempo mejor, un tiempo donde la imaginación empieza a desarrollarse y a desenvolverse como una alfombra que es lanzada hacia nuestro próximo destino. Este acto imaginario es una cualidad absolutamente distintiva para nosotros. Es una cualidad que podríamos decir tiene un diferenciador total con el resto de los seres vivos en este planeta. Esta capacidad de imaginar podríamos decir que es la capacidad de ver con el ojo de Dios, ver con el ojo de la mente, y el ojo de la mente es el ojo de Dios. Podemos ver más allá de lo evidente, podemos ver con los ojos del corazón, el corazón como órgano principal del sentir. Entonces la clave está en imaginar hasta que siento que ya estoy en este lugar que deseo estar. Esto es fundamental y creo que la libertad radica en este único acto, el acto de imaginar. Por lo demás, no podemos decir que somos libres, prácticamente en ninguno de los sentidos. Pero sí podemos ser libres de elegir qué tipo de pensamientos vamos a alimentar, qué tipo de imágenes vamos a nutrir en nuestra mente, qué tipo de vínculos queremos crear con el resto de las personas, qué tipo de conversaciones con nosotros mismos vamos a mantener y qué tipo de definición de nosotros mismos y de nosotras mismas es la que vamos a albergar en nuestros corazones. Aquí radica entonces la libertad, en el acto de imaginar, en el acto de pensar y sentir desde el final del deseo que elijo experimentar. Y por último nos queda la conciencia. Hemos hablado de conciencia en otros podcasts. La conciencia tiene múltiples expresiones. La conciencia es la única realidad que existe y es el campo unificado donde está toda la información que podemos manifestar. Y siendo que la creación está terminada, como también ya les he dicho antes,
Todo existe, por lo tanto solo necesitamos hacerlo evidente con el ojo de la mente. Para hacerlo evidente con el ojo de la mente, con el ojo de Dios, necesitamos practicar el acto de imaginar. Para poder practicar el acto de imaginar necesitamos estar autodeterminados, necesitamos estar completamente conscientes de nuestra cualidad esencial e infinita de ser, de nuestra eterna esencia. Fíjense cómo está todo enganchado. La conciencia termina siendo entonces este campo de expresión que puede ser manifestado cuando me permito el acto de imaginar luego de haberme autodeterminado. Quiere decir que la autodeterminación, la libertad y la conciencia son como un puente de incidentes interconectados, un puente de diferentes nodos interconectados a través de los cuales la posibilidad de manifestar las infinitas posibilidades que este campo de información alberga están solamente al alcance de un simple acto imaginario sentido, profundamente sentido. La conciencia tiene diferentes capas y podemos decir que nosotros solamente podemos percibir con los sentidos de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Por eso hay cosas que no logramos percibir y que otras personas sí pueden percibir con sus sentidos. Y nosotros podríamos llamarlos locos, podríamos llamarlos esquizofrénicos, podríamos llamarlos bipolares, podríamos llamarlos disociados de la realidad. Cuando sin embargo estos seres están experimentando estados de conciencia más amplificados o más elevados y pueden captar una señal mucho más amplia que la que nosotros podemos, por ejemplo. Vale decir que el estado de conciencia es algo que permanentemente se va ampliando y amplificando a medida que nosotros penetramos en este acto imaginario en él, a medida que nosotros vamos sembrando nuestras semillas imaginativas en este fértil campo de la conciencia. Y cada vez que vamos penetrando y penetrando más en este campo de conciencia, cada vez que vamos experimentando más esta sensación de estar habitando este estado que necesitamos y que deseamos para nosotros mismos en la práctica del acto imaginario desde una posición libre imaginativamente y además en una conciencia de autodeterminación, en este puente de incidentes vamos interconectando posibilidades. Y cuando las posibilidades se amplían, por supuesto yo tengo muchas más opciones, sea para resolver algún problema o para resolver alguna cuestión, como para darle una alta gama de tonalidades a la paleta de colores de mi experiencia humana. Lo más importante de interconectar estos tres puntos de autodeterminación, libertad y conciencia a través del acto imaginativo, que es, digamos, el nodo nuclear de esta triada, tenemos la posibilidad de hacer de nuestras vidas un cielo y no un infierno. Por supuesto que el cielo y el infierno son metáforas dentro del libro sagrado. No son lugares concretos, físicos, donde vamos a experimentarlos con la carne o con el alma. Son simplemente estados de conciencia. Cuando mis estados de conciencia están alineados con mi eterna esencia y cuando practico el acto imaginativo constantemente y redefino el concepto de mí mismo o de mí misma, estoy viviendo el cielo en la tierra. Cuando estoy permanentemente intentando encontrar las soluciones a los problemas a través de los métodos materiales, a través de la propia mente, queriendo encontrar respuestas, cuando no reconozco mi eterna esencia divina que es la chispa original que permite que este cuerpo sea vivificado, cuando no reconozco el campo de conciencia de infinitas posibilidades que se expande y se extiende delante de mis ojos, sobre todo del ojo de la mente, en este momento estoy viviendo el infierno en la tierra.
Vivir en el cielo o vivir en el infierno depende de mis estados de conciencia. Y mis estados de conciencia dependen de cuánto soy capaz de reconocer el origen de mi existencia en este plano y de cuánto soy capaz de reconocer el poder que tiene la imaginación. Podríamos decir que la imaginación es como Dios puesto en nosotros a través de un sentido. También creo que he comentado esto antes, la imaginación debería ser un sentido. No digo el sexto, quizá el séptimo, el octavo, el undécimo, no lo sé. Pero la imaginación es un sentido que cuando la practicamos, cuando lo ponemos en práctica, estamos siendo como dioses en la tierra. Y cuando digo ser como dioses en la tierra, no estoy diciendo nada que no esté escrito en las Escrituras. Solamente estoy reafirmando algo que es reconocido por el yo soy, por esta eterna esencia, y que no es ni más ni menos que vivir este mundo y jugar este juego de la vida a imagen y semejanza de quien ha diseñado el plano arquitectónico general de lo que denominamos la realidad, de lo que denominamos esta experiencia tridimensional. Tenemos entonces tres palabras para indagar, para explorar en nosotros mismos, tres palabras para identificarnos, para conectarnos con ellas, tres palabras que nos permiten crear este puente de incidentes hacia un espacio de manifestación donde tenemos la capacidad de expandirnos sin límites. Tres palabras que derriban las barreras, que derriban las fronteras. Tres palabras que se activan a través de estados de conciencia, a través de actos imaginativos y a través del reconocimiento de nuestra eterna esencia como la clave y el puntapié inicial de todo punto de partida de cada nueva reencarnación en este mundo de carne, sangre y huesos, en este mundo de luces y sombras. Gracias por estar.